Etienne y me dedico a la fabricación de muebles en miniatura, fundamentalmente a escala 1:12. A veces puedo manejar otras escalas, pero fundamentalmente a escala 1:12, con la particularidad que el mueble que fabrico, la miniatura que fabrico, es un mueble de línea contemporánea, que no es lo más habitual, ¿no?, en este mundo de las miniaturas, donde abunda fundamentalmente el mueble más de otros periodos, ¿no? Victoriano, barroco, etc. Mi experiencia profesional previa a dedicarme al mundo de las miniaturas fue en el sector siempre de la carpintería, de la madera, en sus diferentes ámbitos, ¿no? Estuve trabajando desde fabricación de muebles, reforma, restauración, construcción también. Estuve 1 año y pico trabajando en la Sagrada Familia, también encofrando a 70 metros de altura, encofrados particulares, ¿no?, por toda la construcción de Gaudí, lo cual también, bueno, me dio un conocimiento técnico que no tenía tan desarrollado. Y bueno, toda esta experiencia previa, ¿no?, de más de 20 años, de alguna manera me ha servido para, digamos, volcarla sobre estas miniaturas, ¿no? ¿Por qué me dedico a las miniaturas? ¿Por qué encontré esta actividad? Bueno, básicamente porque durante todo el periodo de crisis, ¿no?, la primera crisis, 2008-2009, bueno, yo tenía un trabajo estable que, como mucha gente, lo perdí, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, entré en una fase de deambular mucho por muchos trabajos, y bueno, entendíamos que tampoco era normal estar así, ¿no? Entonces, dentro de las posibilidades que había, ¿no?, para iniciar algún proyecto, bueno, vimos lo del tema de las miniaturas. Yo hacía miniaturas ya como hobby, digamos, no hacía lo que hago ahora, hacía otras cosas mucho más simples. Y siempre tuve tendencia a trabajar con las manos, ¿no? Desde niño prácticamente, que me hacía también mis propios artilugios, mis propios juguetes. Y bueno, nos pusimos a investigar, a ver qué había en este mundo de las miniaturas, a ver si había viabilidad. Y bueno, nos quedamos asombrados cuando descubrimos que sí, que hay todo un mundo. Yo siempre digo que es un mundo paralelo, ¿no?, a escala 1:12. De hecho, cuando vas a ferias internacionales, el diálogo que se establece muchas veces con el cliente es como si fuera una feria de la decoración o de construcción, ¿no?, a una escala normal, ¿no?, hablando de medidas, de muebles, de maderas, de cortinas, de lámparas, en fin. Y sí, efectivamente hay todo un mundo, hay un mercado, digamos, con un circuito de ferias internacionales muy potente. Hay 2 ferias que son las más importantes, que son la Feria de Chicago, que es la más importante, yo diría que a nivel mundial, y la Feria de Londres, que es la más importante a nivel europeo, ¿no? Son ferias a las que ahora obviamente no, pero durante los últimos 2 años he estado asistiendo, ¿no? Y es un sector, bueno, donde hay mucha gente que vive, se dedica profesionalmente. Y bueno, decidimos que, no habiendo muchos miniaturistas que hicieran mobiliario contemporáneo y teniendo los conocimientos técnicos que yo tenía, bueno, decidimos que eran 2 buenos factores para fusionarlos y bueno, y poner el proyecto en marcha, ¿no? Y desde hace más o menos 4 años, bueno, estamos intentando, ¿no?, abrirnos un hueco en ese sector, donde hay de todo, obviamente, ¿no? Hay artesanos de alto nivel, ¿no?, de alto standing, ¿no?, que son auténticas obras de arte, hasta, bueno, elementos más, o artesanos, bueno, que van por otra línea, ¿no? Pero en general hay todo un mundo que para nosotros incluso también fue un asombro en su momento, ¿no? Bueno, partiendo un poco de lo que explicaba antes, ¿no?, sobre la técnica que utilizo, es decir, cómo aplico esos conocimientos de carpintería y de ebanistería a las miniaturas. Bueno, lo que intento es preservar, ¿no?, el proceso, ¿no?, de fabricación de un mueble normal, intento preservarlo en la miniatura, ¿no? Es decir, despiece, trazado, corte, ensamblaje y después ajuste, ¿no? Esos son los pasos que sigo. En todo momento lo que intento es preservar las escalas, ¿no?, que es un poco lo que distingue la calidad del mueble. Es
decir, son muebles de línea contemporánea, muy de mid-century, ¿no? Desde los años 50, aunque tengo alguna pieza anterior, pero desde los años 50 en adelante, en los que, bueno, los espesores son, con respecto a otros periodos, son muy finos, ¿no? Entonces hay que intentar trabajar con espesores de 1 milímetro, 1,5 milímetros, para preservar, bueno, que la reducción esté hecha con garantías, ¿no? Entonces, bueno, lo que hago es la estructura, la hago con corte a máquina, una sierra circular normal, especializada para este tipo de trabajos. Con eso monto las estructuras para asegurarme que el mueble está escuadrado y que son buenas las medidas. Y a partir de ahí trabajo mucho a mano, ¿no? Ahí ya no puedo seguir con las máquinas porque los elementos internos del mueble, digamos cajones, guías, puertas, ya estamos hablando de espesores que incluso a veces son de menos de 1 milímetro, ¿no? Entonces eso ya lo tengo que trabajar a mano con sierra de marquetería, intentando hacer los cortes lo más parecidos a una máquina, ¿no? A cómo lo sería una máquina, ¿no? Ahí es donde, bueno, donde se distingue la calidad, es donde la pericia del artesano es donde queda evidente, ¿no? Muy importante para mí también el tema de las materias primas, es decir, cuando hago un mueble o una reproducción intento preservar también la materia prima con la que fue hecha. Si fue un mueble de teca, si fue un mueble de roble, bueno, intento que sea así. Con mucho cuidado, eso sí, de seleccionar las vetas que voy a colocar, porque claro, una veta desproporcionada al final, cuando le resta calidad a la miniatura, ¿no? Es decir, queda raro, ¿no? No queda bien. Entonces tengo que seleccionar las maderas también que tengan una veta que esté acorde a la escala con la que estoy trabajando, ¿no? Bueno, y el resultado final creo que por ahora veo que es óptimo, ¿no? Pero bueno, siempre se puede mejorar y siempre estoy buscando nuevas técnicas, ¿no? Siempre profundizando en algunas cuestiones. Lo último así en lo que estoy profundizando mucho es en el tema de curvado de madera, ¿no? Que basándome en el procedimiento industrial del curvado de madera y el curvado de chapa o de contrachapado, bueno, he diseñado, ingeniado un método para hacerlo en miniatura, ¿no? Y bueno, y eso me ha permitido también abrir otro camino, ¿no? Que es el mueble curvado que en los años 50, de los años 50 en adelante, bueno, está muy presente, ¿no? Todo el trabajo del mueble nórdico, el mueble de los Inns, en fin, todo está, hay mucha presencia de mueble de contrachapado curvado, ¿no? Y bueno, dentro también, ¿no? de lo que es este proyecto, cuando lo iniciamos, ¿no? Cuando empezamos a investigar a ver qué es lo que había dentro de este mundo de las miniaturas, bueno, casi sin querer uno va buscando los mejores referentes, ¿no? Si querés hacer un buen trabajo tenés que mirarte siempre, o yo procuro mirarme siempre con los mejores, ¿no? En ese sentido, si bien no son artesanos con los que comparta el periodo, pero sí son un referente en cuanto a la calidad del trabajo, ¿no? En cuanto a la exigencia sobre todo, en el tema de la escala, en el tema de los ajustes, las proporciones, etc., ¿no? En ese sentido, bueno, el referente máximo, ¿no? A nivel mundial, y creo que es el de otros muchos, es Bill Robertson, que es un miniaturista, ¿no? que en fin, que es una auténtica locura su trabajo, trabaja todos los materiales, madera, metal, etc. Y bueno, es el referente de todos, ¿no? Por otro lado, aquí en el estado, ¿no? Está David Iriarte, que es un miniaturista de Zaragoza, que también trabaja mucho barroco francés, pero que también están, digamos, en ese top, ¿no? en ese Olimpo, ¿no? de los miniaturistas, que también, bueno, es una calidad extrema, ¿no? Es abrumadora, ¿no? Es insultante casi. Y después a otro nivel, el otro referente así importante es Mulvan y Ian Rogers, que son una pareja de arquitectos que no hacen muebles, pero hacen casas, reproducen casas, bueno, mansiones, ¿no? Inglesas sobre todo, con todo lujo de detalles, ¿no? Con unas proporciones perfectas, en fin. Cuando tú ves una de esas casas, cuando la ves por adentro parece que en algún momento va a aparecer alguien por atrás ahí caminando, o sea, es una cosa que te deja sin aire, ¿no? Y bueno, son muy perfectos. Estos tres artesanos para mí trabajan de una manera muy perfecta y para mí son, digamos, un poco, no el referente en el sentido del estilo, ¿no? Porque no compartimos ese estilo, pero sí un referente en cuanto a la exigencia, en cuanto a la perfección, ¿no?
Y bueno, yo siempre que hago una pieza, siempre pienso, bueno, la voy a hacer como para que la analicen estos tres monstruos, ¿no? Para que la tengan en la mano y lo empiecen a ver, ¿no? Es decir, entonces, bueno, intento que todo el tema de los ajustes, las medidas, etcétera, esté lo más perfecto posible, ¿no? Hay una dificultad en el mueble contemporáneo y es que no hay pintura, no van lacados, no van pintados, no tienen adornos, entonces es la madera ensamblada, natural, y bueno, queda todo a la vista, entonces bueno, eso hay que trabajarlo muy bien, ¿no? El tema de las juntas y demás, que no haya imperfecciones, ¿no? Que es lo más complicado, pero bueno, estamos en ese camino y intentando cada vez mejorarlo y perfeccionarlo más, ¿no? Bueno, pues aquí tengo algunas piezas, ¿no? de las que tengo ahora en la colección, que son, bueno, una línea muy mid-century, quitando la butaca de Gaudí, que esto fue hecho para un evento específico, ¿no? En una exposición en el restaurante del Sardineto, para el escaparate, que fue, bueno, una exposición que preparé con iconos del diseño catalán, del diseño industrial catalán, y bueno, y esta era una de las piezas que estuvo expuesta en el escaparate, ¿no? Que es la butaca, la cadira doble de Gaudí, ¿no? Que bueno, tiene su dificultad, ¿no? Porque a pesar de que parece un mueble muy grande, ¿no? Con espesores muy grandes, hay toda una serie de sutilezas, ¿no? que son difíciles de trabajar a 1.12, ¿no? Por ejemplo, este respaldo con una leve inclinación, ¿no? Con 4 piezas, bueno, tiene su dificultad, ¿no? Y bueno, y esta es la escala, ¿no? Que se vea con la mano. Esta es la escala 1.12, que es la escala estándar dentro del mundo miniaturista, ¿no? Que es una escala muy pequeñita, pero al mismo tiempo todavía te permite mantener algún detalle, ¿no? O sea, preservar los detalles, ¿no? Este es un escritorio de Silvio Cavatorta, un diseñador italiano de mediados del siglo pasado. Es muy bonito, ¿no? El detalle del cajón, ¿no? De la cajonera que parece que está flotando, ¿no? La separa del sobre para hacerla más cómoda, más funcional al que está sentado. Y la sostiene con una patita aquí que apenas se ve, ¿no? Que tiene otra pieza que prácticamente va hasta la mitad de la cajonera y por adelante y por atrás, ¿no? Con lo cual los cajones, bueno, son funcionales obviamente, con lo cual la cajonera queda prácticamente sujeta y con esa sensación de ligereza, ¿no? Flotando, ¿no? Y esto, bueno, tiene la dificultad que tiene trabajarlo a 1.12, ¿no? Estamos hablando de espesores de 1 milímetro o incluso menos, ¿no? Y bueno, estas son algunas de las piezas, ¿no? Alguna marquetería, en fin, ensambles a la vista, como por ejemplo en este banquito de la Escuela Ulm, ¿no? Con ensambles a media madera a la vista. Y bueno, en esto consiste, ¿no? Este trabajo de miniatura a escala 1.12, ¿no? And I am not frightened of dying. Any time will do, I don't mind. Why should I be frightened of dying? There's no reason for it, you've got to go sometime.